Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por su presencia una tarde más. Acabamos aquí la cuarta conferencia del ciclo de conferencias que hemos organizado con motivo de la presencia con nosotros del cuadro de Carreño de Miranda, o de Carreño Miranda, María Eugenia Martínez Vallejo Vestida. Tenemos esta tarde la suerte de cerrar con un broche de oro con María Josefa Sanz Fuentes, con nuestra querida Pepa, la cronista oficial de Avilés, que voy a leer una pequeña semblanza de su dilatada y fructífera carrera de investigadora universitaria, sobre todo docente, que es lo que a ella más le gusta considerarse. María Josefa Sanz Fuentes es licenciada y doctora en Historia por la Universidad de Sevilla. Es profesora de Ciencias y Técnicas Historiográficas en las universidades de Córdoba y Sevilla y profesora agregada y catedrática de la misma asignatura en la Universidad de Oviedo hasta 2018, en el que alcanza la jubilación. Es la cronista oficial de Avilés. Es también vicepresidenta segunda de la Academia Xacobea, miembro de honor de la Comisión Internacional de Diplomatique y miembro de número del Real Instituto de Estudios Asturianos. Pertenece al grupo de investigación acreditado de la Universidad de Oviedo, Laboratorio de Documentación Histórica, DOULAB, y centra sus investigaciones en documentación medieval y moderna española con atención especial a Asturias. Bueno, pues ahora vamos a escuchar su erudición, las investigaciones, los últimos descubrimientos que ha realizado sobre Carreño Miranda y agradecerles que veo caras conocidas en este ciclo de conferencias. Son todos y todas ustedes muy bienvenidos y nos alegramos mucho que nos hayan seguido. Les invitamos a que finalicen y nos puedan acompañar también en la última de las actividades que hemos programado con motivo de la recepción de este cuadro del Prado en el Centro Niemeyer, que es el concierto que se celebrará el próximo domingo a las 8 de la tarde con motivo del cierre de la exposición de este cuadro. En la propia cúpula, el concierto Luces y Sombras en el siglo XVIII, XVII, la música española para tecla en el entorno europeo, con la organista asturiana Susana García Lastra. Pues sin tomarles más tiempo, escuchemos a Pepa, que es a lo que todos hemos venido. Muchas gracias y bienvenida. Gracias, Carlos. Gracias por la bienvenida actual. Gracias por haberte acordado de mí, haberte puesto en contacto, porque para mí hablar de Juan Carreño Miranda me recuerda mucho mi infancia de estudiante en el Carreño Miranda. Y cuando vi quiénes me iban a preceder en el uso de la palabra, yo le planteé a Carlos que podría hacer la visión de Avilés y Juan Carreño Miranda, que es una visión de una serie de encuentros y desencuentros que acabamos ahora mismo de reforzar con un encuentro que no va a ser el final. Espero que sigamos buscando, encontrando, hablando y sintiendo al mismo tiempo con Juan Carreño Miranda, porque es una figura a veces olvidada. O sea, cuando nosotros estudiábamos el bachillerato, pues llegaba el barroco y, claro, nosotros estudiábamos a Velázquez, estudiábamos a Zurbarán, estudiábamos a Murillo. Y este hombre es contemporáneo de Murillo. Y esta persona fue lo que no fue Murillo. Fue pintor del rey, fue pintor de la Casa Real. Es algo fundamental para la cultura asturiana y muy enraizado en la cultura avilesina. Los años en los que transcurrió la vida del pintor fueron unos años esencialmente potentes en la vida de Avilés. Un Avilés que él tal vez no conoció o marchó de aquí muy pequeño, pero que si marchó muy pequeño tuvo que recordar lo que era. Y nosotros tenemos que recordar y ver el significado del apellido Carreño, de los Carreño, en el Avilés del siglo XVII, en un Avilés potentísimo. No, en el siglo XVII Avilés ya estaba decayendo, porque claro, ya había empezado a funcionar el puerto de Gijón. No, señores. Vamos a ver cómo el Avilés del siglo XVII se merecía tener entre sus vecinos a un Carreño Miranda. Para ello vamos a hablar
vamos a ver lo que era, porque tenemos un retrato, una vera efigie, una Verónica, de lo que era el Avilés en aquel momento. 1622. En este momento él había nacido el 14, pues no tenía todavía mucho tiempo. Esto es, podríamos decir, una fotografía a todo color de Avilés en ese año. En ese año, Felipe IV, rey de las Españas, conocido como el rey planeta. Tenían en Francia presumiendo un rey sol, nosotros un rey planeta, porque este hombre tenía propiedades en todo el planeta, le daba la vuelta. Decide que necesita cartografiar toda la costa del Reino de España. ¿Por qué? Porque a nosotros los peligros siempre nos han venido a través del mar. O sea, la primera invasión terrestre fuerte que tenemos es cuando Napoleón entra desde Francia. Lo demás, ingleses y franceses, nos entraban por la costa, y los turcos lo mismo por el Mediterráneo. Entonces podríamos decir que él decide hacer un inventario de todos los puertos y de la defensa que esos puertos tienen. Es gracioso, bueno, se lo encarga a un cosmógrafo muy potente, a un portugués, a Juan Bautista de Alabaña, y lo que pasa es que este hombre, a los 2 años de coger el encargo, se muere, y quien sigue con el contrato es otro portugués, Pedro Teixeira, que es al que ahora conocemos como autor, porque es de hecho el autor de toda la obra. No acaba teniendo ningún ayudante. Entonces, este Pedro Teixeira acaba haciendo un dibujo, eso que tienen ustedes, o sea, hace por una parte histórica, va definiendo lo que es la costa española, va definiendo cuál es la importancia de cada momento de la historia, va describiendo lo que se ve desde la costa, y luego acompaña un libro de láminas que son una auténtica maravilla, un lujo, porque aunque hay quien le dice que inventa, nosotros vamos a ver aquí, hablando de Avilés, cómo no inventa nada. Lo que ocurre es que este libro, de la parte literaria, o sea, de esa primera parte en la cual se explicaba y hablaba y decía, sí se conservaban y se conocían 3 ejemplares. Había uno aquí, en la Biblioteca Nacional de Madrid, había otro en Londres, en la British, y había otro en Viena. Pero este aquí, que el año 2002, o sea, estamos muy cerca. 2 investigadores españoles, Felipe Pereda y Fernando Marías, se encuentran en la Biblioteca de Austria, en la Biblioteca Nacional de Austria, en Viena, el maravilloso libro con todas las imágenes. Es el Codex Miniatus 46 de aquel lugar, y podemos verlo, o sea, cualquiera de ustedes ahora mismo entra en Internet, busca ahí, pone el Atlas del Rey Planeta, no hace falta que se acuerde ni del nombre del autor, con que se acuerde, y puede ir mirando casi una por una las imágenes. De la costa asturiana, es gracioso porque cuando hacen el resumen no aparece ninguno como de costa asturiana, no sé por qué nos englobaron en Galicia. Galicia era la que tenía más imágenes. Había País Vasco, había Cantabria y ¡prum! Nada más para Cantabria estaba Galicia. Bueno, está Ribadesella, está Gijón, está Avilés, está Luarca, es una delicia. Y Avilés. Como digo, hay quien dice que no, que él inventaba bastante. Dice un autor, es cierto que los dibujos que realiza Teixeira en esta obra no responden a unos criterios absolutos de realismo, aunque se ha de apuntar que estos están concebidos para su rápida interpretación. Como diciendo, vamos, lo que interesa ver un marino es la boca del puerto de Avilés y cómo luego tiene que embocar una ría. Pero el detalle es máximo porque, yéndonos aquí atrás, a la parte que describe de Avilés, con esa pantalla que tienen ustedes ahí, podrán distinguir que tiene por una parte, aquí, Sabugo, aquí, el río Tuluergo, aquí, la villa amurallada y el puente. O sea, que no me digan que lo inventaba, lo dibujó todo, como dibujó ya el castillo de San Juan, el castillo que cubría la embocadura de la ría. Este era el castillo artillado, porque durante mucho tiempo la única artillería que había en el puerto de Avilés eran 2 cañones que estaban
en el ábside, lo que hemos hablado desde Niemeyer, en el ábside de la iglesia de la vieja iglesia de San Nicolás, a toda la iglesia de San Antonio de Padua, ahí embocando hacia la ría había 2 cañones, no había más. Lo que era la primera defensa de la ría, el castillo de Gauzón, se había quedado metido dentro de la arena. Ya no nos servía como gran defensa. Y sí, tiene, pues desde la Bogariza, aquí puesta, hasta la ensenada de Celuán, y lo importante para el que dibuja que los barcos pueden y tienen que llegar, y aquí están atracados, aunque de hecho el puerto de Avilés estaba en la calle del Muelle, no en la ría como ahora. El puerto de Avilés estaba en la calle del Muelle, desde que se une con la ría hasta pasado, hasta donde cae la Cuesta de la Molinera. Ahí era donde entraban los barcos a descargar en Avilés. Luego sí, había 1000 soluciones, el fondeadero el fondeadero del Monumento, que todos lo conocíamos porque era donde fondeaba el yate Azor en su momento. Sí, había marea baja y no podían entrar porque el problema de la ría de Avilés es porque se aterraba, se rellenaba continuamente, esperaban ahí a que hubiera marea alta y adentro. Pero él explica muy bien que en este momento, primer tercio del siglo XVII, el puerto de Avilés es un puerto de fondo de ría, es un puerto que es navegable y que llegan los barcos hasta la misma villa. Bueno, pues claro, esto lo vemos mucho mejor si cogemos este esquema, viendo ya qué era Avilés. Avilés nosotros lo tenemos ahora como una unidad. En la Edad Media, durante la Edad Moderna y hasta bien entrado el siglo XIX, había 2 poblaciones en Avilés, la Villa y Sabugo. Y 2 poblaciones distintas, con 2 parroquias distintas, con 2 entidades distintas. Hasta Avilés tenía un alcalde propio, el alcalde de la Mar. Solo había algo que sí, ahí tenía que ir junto con la villa de Avilés. Lo primero, en la paga de las rentas reales. Y lo segundo y más importante, en la justicia. O sea, los alcaldes de la villa de Avilés eran lo que llamaríamos hoy juzgado de primera instancia. Y entonces, cualquier cosa que ocurriera en Sabugo, que fuera acreedora o que necesitara justicia, tenía que acudir a la villa de Avilés. Tened en cuenta, todo esto son marismas. Todo esto eran marismas, como todo lo que tenemos ahora en el puerto, como todo donde estamos. Era marisma. No sé, no... El puntero no lo está... ¿Está? No lo está señalando. ¿Lo veis ahora? Al suelo blanco. Es que el otro puntero me supone... Tráelo si no... No, es que hay un puntero que funciona en el partido. No, es que si quieres ver la pantalla como está, sí, lo mismo, tienes que pasar el puntero para aquí atrás. Lo pasas para allá. ¿Sabes? Claro, no centra... Lo he comentado antes. El puntero del láser. Bueno, pues vamos a ver si nos apañamos sin puntero, porque si no, con el láser supone que es que yo, que ya ando un poco, como dirían en mi Andalucía, de revivir, un poco perjudicada de las cervicales, no puedo girar y tendría que girar el cuerpo entero. Entonces, bueno, tenemos la villa, tenemos Sabugo, pero como ven, muy concisas, muy todavía fuera de la villa apenas hay nada, solo hay esa mancha marrón en forma de L, que es el convento de San Francisco, San Francisco del Monte. Y lo que sí es importante es que, aun siendo esas 2 partes, lo que tenemos es una potencia económica en Avilés muy fuerte. Una potencia económica que se fundamenta esencialmente en el mar. Los que viven en la villa y los grandes prohombres de Avilés, los que alcanzan títulos de hidalguía, los que acaban emparentando con lo que sean las familias nobles, son comerciantes. Los Alas eran una familia de comerciantes que se permitieron el lujo de hacerse una capilla propia para enterrarse, pero de vivir en casas como esta. Ya veremos por qué luego esta casa se llama el Palacio de Valdecarzana. Pero al principio esta casa era de esa familia de los Alas y es una casa lonja de comercio. No es un palacio. Ahora se nos llena la boca diciendo Palacio de Valdecarzana. No, miren ustedes.
Las dos puertas de abajo, la entrada al comercio. Los machones que hay por encima de las dos puertas de abajo, esas cosas que sobresalen, justo para meter ahí una hermosa viga de madera de la cual saliera un toldo para sacar las mercancías a la calle. Y arriba, la vivienda. Este tipo de casas de comerciantes las tenemos en Francia, en la Bretaña francesa, las tenemos en Italia y la tenemos en Avilés. Se nos conserva esta, pero como esta tuvo que haber muchas más. Lo que ocurre que ya cuando las casas, esta está en el cogollín de la Avilés, en lo más alto de la villa de Avilés, cuando las casas estaban ya cerca de la ría, añadían a la casa una torre. Una torre desde la que veían, lo que es que no nos ha quedado ninguna. Pero sabemos, bueno, en cierta manera sí. Está desmochada en la plaza de Carlos Lobo. La torre que da hacia la esquina a donde estaba el Llagarón es una torre. Desde esa torre se dominaba la ría. Y los Salas, en la casa que tenían, que va a ser tirada, ya veremos para qué, tenían también su torre. Bueno, pues si eran capaces de tener estas casas, de tener estas torres, de tener barcos que iban a comerciar, iban a traer bacalao de Terranova, los Salas, y comerciaban hacia aquí. Y tenían algún barco en propiedad. Sabugo, ¿qué tenía? Sabugo tenía la pesca. Sabugo tenía un astillero muy potente. Entonces, es un Avilés del siglo XVII muy rico. Todo esto que estamos viendo, el Avilés de los comerciantes, viene ya fundamentado desde el propio fuero de Avilés. Estamos hablando del año 1074, 1075. Allí ya se habla del comercio. Estamos viendo en los documentos que nos quedan en Avilés de la Edad Media que hay un francés que viene a Avilés, ya se instala en Avilés, Juan Roll, y comercia con algo que diremos que es la segunda riqueza de Avilés, la madera. Este era un comerciante en madera, ya comentaremos por qué es importante esto. Siglo XIII, siglo XIV. Bueno, en el siglo XIII hay en Avilés una huelga de estibadores. Porque por el puerto de Avilés entraban los mantenimientos para Oviedo, pero entraban también mantenimientos desde Oviedo hacia León. El vino, cantidad de cosas. Y aquí hubo una huelga de estibadores, tuvieron que pagarles bien los de Oviedo, si no, no descargaban. Entonces hay que tener la idea de que no éramos una cosa pequeñita en el fondo de una ría, no. Éramos una villa muy potente, tan potente como para esto. Para que se instalaran aquí los franciscanos. Los franciscanos no se instalan en cualquier sitio. Si venimos aquí, se instalan en Oviedo, en Avilés, y luego en Tineo, y ya mucho más tarde en Villaviciosa. Oviedo, la capital. Avilés, ¿qué tenía Avilés? Dinero, mucho dinero. ¿Qué no tenía Avilés? Un lugar donde enterrarse las clases más o menos privilegiadas. Porque en aquel momento todos nos enterrábamos en la parroquia, en el suelo de la parroquia. Y en los suelos de la parroquia estaba prohibido hacer ningún monumento. Eran tablas llanas. Llegan los franciscanos, ahí se permite hacer, todavía nos quedan algunos lucillos medievales con sepulcros. No. Nos damos el tono de que tenemos un lugar de enterramiento propio para nosotros y nuestra familia. Lo de la parroquia de Avilés se llevó tan a rajatabla que para conseguir que le dieran un lugar destacado en la parroquia a Pedro Menéndez, cuando trajo el cadáver de Pedro Menéndez, costó Dios y ayuda. Porque no se podía hacer una distinción. Por fin lo consienten con una condición. Que allí se entierra él. Nadie más de la familia. Era una clase total la que tenía que haber, y mucho cuidado. Mucho cuidado. Avilés, además, en el siglo XVII ya ha podido renacer del primer incendio, del incendio aquel famoso de 1478 que nos concedió, salimos beneficiados con el mercado famoso libre de Alcabala, el mercado los lunes en los cuales no se pagaban impuestos. Genial. Pero es que luego hubo otro incendio en el siglo XVI. En lo que era la calle Nueva, la actual calle de la Fruta, lo hubo. Se pudo reconstruir todo, hay dinero,
hay dinero. Perdonen si soy tan insistente, pero es la verdad. ¿Qué ocurre? Que en el siglo XVII vamos a seguir prosperando. ¿Prosperando por qué? Porque retrocedo. ¿Por qué pone aquí si es la misma casa? Porque ciertas casas nobles, casas ricas que empiezan a recibir ahora, en el siglo XVII, los títulos de nobleza, vienen a vivir a Avilés porque son nobles, podríamos decir, agrarios, nobles del campo, y que tienen grandes palacios. Porque claro, aquí vienen los Valdecarzana, los Miranda de Valdecarzana, que tienen ya un palacio en Teberga, que tienen otro palacio en Grao, y que aquí llega un momento que dice, bueno, ¿para qué si tenemos esa casa? Porque un Miranda se casa con una Alas, y en el convenio matrimonial va esta casa. Entonces, el Miranda Valdecarzana tenía muchas más puestas la idea de Oviedo como capital, es un prohombre que está muchísimo en la Junta General del Principado y utiliza esto como palacio. Pero hubo otros que no. Hubo otros que no. Y aquí tenemos esto. El Palacio de Ferrera. Antes del Palacio de Ferrera, ¿quién había empezado este palacio al estilo antiguo? Una casa con una torre. El tener la fuerza, esto está muy lejos de la mar, pero la fuerza en la torre. Había sido una de las familias hidalgas ya del alfoz de Áviles, los León, que ya tenían un palacio en Trasona, los del Palacio de Trasona. Y empiezan a hacerse un palacio en Avilés. No lo rematan ellos. ¿Por qué estamos en lo mismo? Una León se casa con un Navia Osorio. Navia Osorio es el que luego va a recibir el título de Marqués de Ferrera. Algo que había iniciado, pero ya extramuros. Hacen este palacio extramuros. En la plaza de afuera, donde estaba el Hospital Municipal de San Juan, estaba la Cárcel Real, pero no tenía todavía gran población. Y él ahí, cerca del convento de San Francisco, planta este maravilloso palacio. Y ya, para rematar, y bueno, no quiero hablar del de los Pumarino, el antiguo teatro Marta y María, este porque, yo lo digo, para mí es el palacio barroco más maravilloso de Asturias. El más potente, el más artístico, el más todo. Y volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son? Vienen de fuera. Van a ser marqueses de Camposagrado, también ahora, en el 17, en el momento en que ya está funcionando como buen pintor Carreño Miranda. Pero estos señores, que son ni más ni menos que los Bernaldo de Quirós, también tenían palacios. En Mieres tenían palacios. Pero vienen aquí y se hacen adquieren el título de Camposagrado y, es más, estos señores tienen tal importancia que acaban teniendo algo que es el alferaz, es que es una palabra que me vuelvo loca, el alferazgo, ser alféreces del Principado de Asturias. Es un término antiguo, es el portaestandarte. Antes en la guerra el alférez era el equivalente a la casa militar del rey, el que llevaba el estandarte, el que llevaba las tropas del rey. Bueno, pues estos señores tienen el de Asturias. Y se hacen un palacio sobre casas porque también emparentan con los Alas. Los Alas llenaron de parentesco todas las casas nobles. Se tira parte de la casa de los Alas y ellos hacen este palacio, pero mucho cuidado. Es un palacio importante, no solamente por esta fachada maravillosa, sino porque lo construyen sobre la ría. Tan sobre la ría que acaban cabalgando la muralla, son denunciados, porque una muralla no se puede cabalgar con una... y lo veis cuando bajéis por la Cuesta de la Molinera, el cachín de muralla que se ve. Bueno, pero es que lo que tiene detrás no es una loggia, o loggia, al estilo italiano, para tomar el sol. Es porque desde allí podían descargar los barcos que venían con mercancía. Nuestros nobles, nos guste o no nos guste, eran
comerciantes. Tan ricos eran que, teniendo como ya tenían los otros nobles de Avilés enterramientos en otros lugares importantes, ellos deciden que van a hacerse uno. Ellos son, esto fue lo que perdimos. Este es era el gran convento de la Merced en Avilés. Lo que tenemos al fondo fue lo primero que se cayó, que era la capilla. Esto otro ya es una foto de cuando ya no era convento, de cuando está en él, pues desde escuelas de primera enseñanza hasta talleres de tejedores, lo que sea. Bueno, pues este convento se hace con el apoyo de los Campos Sagrados. Y estos señores, está el contrato, y dice, pero en la capilla me tenéis que reservar un lugar especial. Bueno, un lugar especial en la capilla, enterramiento en la capilla, etcétera, etcétera. Bueno, este es el Avilés del siglo XVII. ¿Qué son los Carreñón Avilés? ¿Quiénes son los Carreñón Avilés? Un enigma al principio. Al principio un enigma porque uno coge la documentación medieval y no aparecen. Hasta muy tarde. Es más, ¿quién nos va a sacar adelante un poquito la idea? Como digo, el primer agiógrafo, en el buen sentido de la palabra, o el segundo, de Carreño Miranda fue nuestro gran rector Fermín Canella, ¿no? Entonces, don Fermín Canella Secades, cuando hace la obra, junto con Belmún, la obra Asturias, él se encarga del concejo de Carreño, porque él tenía mucha amistad, por ejemplo, con Clarín y con la casa de Clarín en Carreño. Y entonces dice, bueno, vamos a partir de la base de que el apellido Carreño tiene que ver con el concejo de Carreño y que a los primeros Carreño importantes los encontramos en el concejo de Carreño. Y que en el concejo de Carreño se conserva todavía la casa medieval. La pena es que está hecha, creo que la están reconstruyendo, está hecha trizas. Aquí había una torre, era una torre, veo que no, a la izquierda estaba la torre, la puerta gótica, a la derecha. Lo que pasa que es una casa estrecha y larga. Luego tiene una balconada enorme a la parte de atrás. Bueno, ¿por qué son destacados estos Carreños? Porque los empezamos a encontrar en algo que es incontestable, que es la documentación. Y él dice, en esta casa nacieron y vivieron, pues, y además son nombres que luego vamos a encontrar repetidos en los Carreño. El primero, Álvaro de Carreño. ¿Por qué destaca este señor? Porque este señor resulta que fue el contador mayor y el aposentador privado de Enrique de Trastámara, luego Enrique II, que además se la juega porque se hace enriqueño cuando todavía está vivo su hermano. Es mal, este es uno de los que va en embajada para hablar con Pedro I, porque Enrique II estaba a lo mejor diciendo, como este solo tiene hijas, que me prohija a mí y yo heredo y no hay lío. Al final acabó pasando lo que pasó, ¿no? Con lo cual, Enrique II, muy agradecido, ¿no?, a este buen señor, lo hace su contador mayor y su aposentador privado. Y no solo eso, sino que hace el cargo hereditario y el hijo de este, que se llama Benito Carreño, tiene los mismos cargos. Para colmo, aparece después un Juan de Carreño, capitán de los Reyes Católicos, que se distingue en las dos campañas, en la de Granada y en la de Navarra. También es distinguido por los reyes. Y a uno de estos, a un último Álvaro de Carreño, es al que se le reconoce por primera vez lo de los vestidos. ¿Por qué? Es un lío. Miren, las genealogías son para locos con paciencia. Porque flecha por aquí, flecha por allá. Había sido, ahora aparece, sí, que había sido Sancho IV, otro rey ilegítimo, que también hizo de las suyas para ser rey. Se le había dado lo de los vestidos del Viernes Santo a uno, señor de Gijón, que estamos lo mismo, emparenta con un Carreño, y esto se viene al Carreño. Y tenemos la certificación de tiempo de los Reyes Católicos, que se le reconoce a estos Carreño de Carreño. Bueno, pero entonces, ¿por qué vienen a Avilés? Algo muy sencillo. Del campo se vivía, pero no muy bien si no eres un gran propietario. Y estos Carreños no eran grandes propietarios. Es más, eran en cierta manera unos díscolos, ¿no?, hidalgos del concejo de Carreño, que están continuamente peleándose con los Prendes, con los Muñiz. Coge uno el Registro General del Sello
Y el siglo XV, final del siglo XV del concejo de Carreño, es un quítate tú para ponerme yo, así de claro. Pero lo que no eran, y lo demostró el primer Álvaro de Carreño, eran tontos. Y en un momento determinado, ¿cuál era el polo de atracción económica? Yo puedo seguir teniendo mi casa en Carreño, puedo seguir teniendo mis bienes en Carreño, pero yo me voy a la villa de Avilés. Y además, con una ventaja, es una ventaja, que es que desde precisamente Sancho IV les había concedido a toda una serie de concejos limítrofes con Avilés, Gozón, Carreño, Corbera, Illas y Castrillón, en un momento de apuro, un momento de guerra, que pudieran ir a Avilés y avecindarse en Avilés de frente, sin ningún problema. Estamos hablando del año 1280 y algo. Pero es que luego hay otra más grande. Cuando Fernando IV concede a Avilés el alfoz, lo hace precisamente con esos mismos concejos que había dado el permiso Sancho IV. Quiere decir que los de Carreño eran vecinos de pleno derecho de Avilés. No tenían que pedir permiso para entrar en Avilés. Tenían ya de entrada. Y de hecho hay un rollo viejo, un pergamino, que era la lista de los de Carreño. Lo que es que eso lo hemos perdido. Bueno, vienen para aquí. Vienen para aquí y sabemos que se instalan primero en una casa en el entorno, todos intentaban, en el entorno de la iglesia de San Nicolás, la iglesia de los padres franciscanos. ¿Por qué? Porque allí era donde se subastaban las rentas, porque allí estabas al lado del puerto, porque ahí tenías el latido económico de la población. Pero muy pronto, como aquí dinero como para hacerse una casa palacio no tenían, se hace la casa de la Lleda, en Miranda, que todavía conservamos, la casa con su capilla, y ahí están, sería, ¿de dónde vendría el nombre de los Carreño de Miranda? Y es más, es cuando por primera vez unos Carreño, consiguen, Álvaro Carreño, consigue que Carlos V le otorgue la facultad de crear el mayorazgo. ¿Qué es un mayorazgo? Todos los problemas que hubo de división de herencias de los Carreño, que había Carreños en media Asturias, ahora va a haber un tronco, el tronco del mayorazgo, con lo cual el hijo mayor siempre hereda y los demás se buscan la vida. Lo que ocurre que el mayorazgo que otorga Carlos V se lo otorga no a la línea de la que viene nuestro Carreño Miranda, sino a la de su hermano, que era el primogénito. Ahí tenemos por primera vez a unos señores Carreño de Miranda con una casa solariega, con armas de pintar y poner dentro del concejo de Avilés. Y desde entonces lo estamos viendo metidos en el ayuntamiento de Avilés como regidores, como subastadores de rentas, como cuidadores de la panera, o sea, viven en Avilés. Viven en Avilés menos uno que sabemos que vive fuera de Avilés, por lo menos los primeros años. En el momento en que nace Juan Carreño Miranda, resulta que su padre, Juan Carreño, está haciendo contratos sistemáticamente en Carreño, con los notarios de Candás, haciendo contratos para algo que le va a dar la vida. Este hombre es un poquillo picapleitos, podríamos decir, y se va a la corte porque representa a uno, representa a otro en Valladolid, acaba siendo el merchante de los primeros cuadrillos de su hijo, de otros muchachos, se gana la vida de mil y un, se va a vivir a Madrid, se casa en Madrid, tiene 2 hijos en Madrid, vive cerca de donde vive su hijo, y ya pierde lo de ser un carreño de Miranda. Él acaba siendo un carreño de Madrid. La suerte que tuvo Juan hijo, es de que quien se hace cargo, no sabemos, ya decía yo antes, no sabemos si vivió a Avilés, si conocía a Avilés, pero quien sabemos que sí se hizo cargo de él y fue el que le dio la carrera completamente, es un tío.
es un hermano de Juan de Carreño que se llama Andrés Carreño. Nunca pone Andrés Carreño. A este Andrés Carreño se le ha confundido. A veces ha dicho que Juan Carreño Miranda estuvo en Medina del Campo. A mí me extrañaba porque el comercio avilesino no iba a la feria de Medina, de Medina del Campo, iba a la feria de Medina de Río Seco. Es distinto. Es que en Medina del Campo hay por esta época un Juan Carreño notario, al cual sigue su historia, perdón, un Andrés Carreño notario, al cual sigue otro Andrés Carreño notario. Pero ya amigo, buscando entre documentación y demás, sí, llega y dice que no, que está con su tío en Valladolid y que en Valladolid, a la sombra de su tío, es donde aprende las primeras nociones de pintura. Bueno, es que de estas cosas que saltan y de repente nos encontramos, los archivos son nuestros grandes valedores. Hay que tener mucha paciencia, ¿eh? Pero además lo que sale allí no hay engaño. Y de repente nos encontramos que este Andrés Carreño aparece en 1628 en un pleito en Chancillería de Valladolid como representante de los del gremio de pintores de Valladolid. Él se declara alcalde del arte de los pintores, es decir, que está dentro del gremio de los pintores como examinador. El alcalde es el que te dice tú puedes entrar en el gremio o no. Y además dentro de la cofradía de San Lucas, la cofradía de los pintores de Valladolid. O sea, es un hombre asentado en Valladolid y con un reconocimiento importante, que se mueve como pez en el agua en una ciudad que ha sido hasta hacía poco tiempo la capital. Con Felipe III era la capital. Que se mueve allí y que lo vamos a ver aparecer en otras cosas. Por ejemplo, lo vemos aparecer otra vez como testamentario de otro amigo suyo, pintor, de nombre Antonio de Pereda y Salgado, que deja huérfano a un chico de 11 años y que hace con este chico, al que llama su sobrino, y yo no sé, porque claro, habría que ir a Valladolid y empezar a mirar libros sacramentales, si se casó este señor o no se casó, lo llama su sobrino y hace con él lo mismo que hace con Juan de Carreño, que es mandarlos a Madrid. Mandarlos a Madrid y buscarles un buen maestro de pintura porque los chicos mostraban aptitudes. Él es quien lo manda a Madrid. Es Andrés de Carreño, el mentor del sobrino, tanto como para que también, contra la opinión de su padre, y ya veremos, Juan Carreño Miranda, el pintor, se casa en Madrid con María de Medina, hija de un pintor vallisoletano, amigo de Andrés Carreño. Y algo que no le gustó en nada al padre de Juan. El padre de Juan estaba manejándolo, más o menos a su gusto, y se encuentra con que ya es un hombre casado, tiene una mujer, tiene sus obligaciones, y acaba definiendo en una carta que él manda. Esta es la partida de matrimonio de Juan Carreño con María de Medina, y en una carta que le escribe Juan Carreño padre a la madre de Juan Carreño Miranda, le dice que, bueno, dice taxativamente, que su hijo la ha descuidado. Pero se conoce que el hijo le debía mandar dinero a la madre, o lo que fuera. La madre iba en aquel momento en Oviedo. Y le dice claramente, dice, porque con ganar 2 o 3 ducados al día no bastan para enfermedades y galas de su mujer, que sin querer yo se casó. A mí a veces me da de pensar estas enfermedades de la mujer si no fue lo que lo dejaron sin descendencia, porque no tuvieron hijos. La verdad es que es un matrimonio muy estable y que ella debía de ser una mujer de mucho orden en llevar la casa, lo mismo que él era muy meticuloso para todas sus cosas. Poco a poco, Juan Carreño, como firmaban los documentos, Juan Carreño, el de Miranda no aparece por ninguna parte, firma algunos cuadros como Juan de Carreño, Joannes a Carreño en latín, o Juan Carreño de Miranda, como aparece en los últimos documentos, porque en el documento de su matrimonio figura Juan Carreño Miranda, sin el D.
Luego al final sí, introduce el Juan Carreño de Miranda. Construyó su vida en Madrid y, como han tenido la ocasión de ver en las conferencias que me precedieron, fue un magnífico pintor hasta llegar a ser pintor de cámara de Carlos II. Era un hombre minucioso. Dentro de su oficio, él ganó bastante dinero peritando pinturas y peritando herencias, porque él ya tenía tal saber, y él se define, y lo veremos ahora, también como maestro del arte de la pintura. Eso le permitía que en un momento determinado, en un inventario, él fuera el que valorara los cuadros. O que un señor dijera, oye, compré este cuadro, ¿será verdad o será mentira? Él iba y peritaba. Y tenemos, que esto se lo voy a leer un poco entero, una parte, que este señor acaba apareciendo ante el Tribunal de la Inquisición. Yo me asusté. Se me ocurrió mirar, digo, a ver si pasó algo. Y no me sale como que él fuera un penitenciado, pero sí me sale como un perito dentro de un juicio contra alguien que es acusado de hereje y de malas prácticas religiosas. Entonces, que aparece en la Villa de Madrid, en noviembre de 1655 años, aparece ante el juez Juan Carreño de Miranda, maestro, pintor de pincel, vecino de esta villa, en este caso de esta Villa de Madrid, dice dónde vive, enfrente del convento de San Gil, y jura, como se le pide en derecho. Entonces le presentan un cuadro, es un cuadro que es Nuestra Señora de la Soledad, la cual tiene unas señales, y le pide al tribunal que esté atento y repare en ellas y diga, debajo del juramento que hizo, qué es lo que siente, el sentido de la vista, delante de esas señales. Y entonces le enseñan una pintura en lienzo de Nuestra Señora de la Soledad, de vara y media, poco más o menos, o sea, 1,20 m, o cosa así, de alto y una vara de ancho, y habiéndolo visto, analizado con cuidado, dicho que conforme a su leal saber y entender, y según su arte y la experiencia que tiene de haber visto muchas pinturas antiguas y haberlas beneficiado, en el sentido de trabajar bien, de bene facere, ¿no? Porque ahora los beneficios suelen ir más por la parte económica que por la parte latina del texto. Las manchas que ha visto en el dicho lienzo y pintura parece ser, y ahora ruego me perdonen, son palabras de Carreño Miranda, esponjasos de agua puerca de color de tabaco u hollín, y que no puede ser hayan sido goteras, porque cayeran más seguido y estuvieran más corridas a lo largo del lienzo. Y en el manto ha visto 2 manchas que parecen escupitajos o gargajos. Y dice, y el dicho señor, y que dio vuelta al lienzo buscando si había alguna mancha, y que no había ninguna mancha en el lienzo. Y es más, por lo visto el emborronamiento estaba en la cara de la imagen, las otras manchas estaban en el manto, y hay más, que ha visto que en la pintura las cortinas son buenas, pero que en las manos y en la toca hay también pinchaduras al modo de aserico de agujas. Con este informe, el pobre penitenciado se podía dar por penitenciadísimo. Una ofensa total a la religión. Pero no me digan que la descripción minuciosa, hasta los pinchazos de aguja vio. Ahí tal. ¿Qué ocurre? No voy a ver, vieron ustedes ya la vida, vieron su pintura. Quizá decir que, como dice mi compañero Javier González Santos, cuando se habla de la modestia de él, de que él no quiso recibir ninguna orden militar, porque él le contestó al rey que no había mayor honor que servir al rey, que él no necesitaba honores de ninguna orden. Había 2 cosas. Se hace hincapié en el hecho de que probablemente no la quisiera por la prueba de limpieza de sangre, en que eran muy escrupulosos. Para entrar en una orden militar tenías que llevar una limpieza de sangre de tuya, padres y abuelos. Ahí no había vuelta de hoja. Hay otra cosa que le perjudica, que no sé cómo la salvó Velázquez, porque fue lo que testificó él. Este hombre trabajó pro pretio. Este hombre hizo peritajes, hizo testamentarías y cobraba por ello. Y en la orden militar nadie podía tener un trabajo por el cual cobrara. Entonces eran ya 2 cosas y no solo una. Digo lo de Velázquez porque él fue precisamente a testificar cuando fueron a hacer a Velázquez, caballero de Santiago, que Velázquez nunca había cobrado, que era un hombre que siempre había trabajado para la corona.
y punto, ¿no? Ahora vamos al reencuentro de Carreño Miranda con Avilés. Hay un olvido, porque se dice que él fue alcalde mayor de los Hijosdalgos de Avilés. Yo estoy mirando las actas municipales de Avilés y no me aparece. No lo sé. A lo mejor algún día me salta algún documento en que firme como tal. Dicen también, bueno, unos que, claro, como estaba en Madrid, otros que despreció a Avilés. Ya saben que opiniones hay para todos los gustos y que uno pone la idea donde quiere y a veces no donde debe. ¿Cuándo se produce el reencuentro de Avilés con Carreño Miranda? Fines del siglo XIX. En ese momento resucita Carreño Miranda tras las biografías que hizo de él Fermín Canella. La primera la publica en 1870 en la avilesina imprenta de Pruneda, recién estrenada. Hace un librín dedicado a la vida de Carreño Miranda. Poco después, 10 años después, como dice él mismo, corregida y aumentada, la publica en la que fue la primera revista cultural importante de Asturias, la Revista de Asturias, de la que luego con el tiempo ha sido heredera el boletín del Ridea, ¿no? Esa Revista de Asturias tuvo muy pocos números, pero él todavía amplía y la publica ahí. Y acaba publicándola mucho más grande en ese libro, colección de artículos que él llamó Cartafuellos de Asturias. Es totalmente encomiástica. Bueno, padres hidalgos, abuelos hidalgos, Carreño de Miranda, armas, todo lo que se quiera. El mejor pintor, no digamos ya que le hace justicia en la parte de pintura, sino que en la otra parte él es encomiástico. Él va a colocar a Carreño de Miranda donde quiere, en lo alto, en la hidalguía pura de Asturias. ¿Qué ocurre? Que a raíz de esto, pues adelantamos un poco y llegamos a 1928, siendo alcalde José López Ocaña, se funda en Avilés el primer instituto de segunda enseñanza. Instituto local de segunda enseñanza de Avilés. Se aloja en aquel momento, no tiene edificio, se aloja en Artes y Oficios, es director don Agustín del Puello. ¿Y qué ocurre? Que pasa un poco de tiempo, 28, pasamos al año 34, 1 de mayo del 34, siendo director el señor Aragón, se decide por unanimidad el pedir a la superioridad el poder llamar a este instituto de Carreño Miranda en honor del insigne pintor avilesino Juan Carreño Miranda. Poco antes, es cierto, a finales del 19, se le había dado una calle. Se había dado una calle con una ocasión. Estamos ya modernizando. No podemos seguir teniendo en Avilés dos calles, que una se llame la calle de atrás y otra se llame la calle de delante y luego esté la calle de medio. ¿Es verdad? Pues Avilés Suerte, pues mira por dónde los dos grandes olvidados durante mucho tiempo de Avilés, que son un pintor y un gran escritor de teatro, Carreño Miranda y Iván Cescandamo, están en la calle de medio y en la calle de atrás. Ahí aparecen. Bueno, pues ya tenemos algo. Y los de Sabugo muy contentos de tenerlos allí con nosotros. No hay problema ninguno. Pero, bueno, ya tiene calle, ya tiene el instituto, tiene su nombre. ¿Qué más puede ser? En el año 1985 se celebra el tercer centenario de su defunción. Se conmemora, porque lo de celebrar suena un poco feo. Se conmemora el tercer centenario de su defunción. En torno al mismo, el Ayuntamiento de Avilés publicó una magnífica biografía de Carreño. Aquí, el autor, don Alfonso Pérez Sánchez, director en aquel momento del Museo del Prado de Madrid, dice: yo no me meto en líos. Con Carreño tengo bastante. Es un libro, la verdad, soberbio. Es un libro muy interesante. Pero parece mentira que sobre este libro, que es un libro de gran formato, lo que más ayudó a avanzar en el estudio de Carreño fue un pequeño opúsculo que publicó el mismo año en el Museo de Bellas Artes de Oviedo, patrocinado por quien fue alcalde de Avilés, Fernando Suárez del Villar. Fernando Suárez del Villar tuvo acceso al archivo de los Carreño y, por ejemplo, él es el que transmite
la famosa carta en la cual Juan Carreño padre se dirige a la María Ferrer de Bermúdez como madre de su hijo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí ya tenemos una certeza, ya sabemos quién fue la madre de Carreño Miranda, ¿no? Bueno, pues en ese pequeño opúsculo de Suárez del Villar da una serie de documentos importantísimos que están recogidos en el privilegio de los vestidos de la casa de Carreño. Es un cuaderno grande en el cual es la confirmación posterior de que estos señores tienen el derecho de los vestidos que vista el rey el día de Viernes Santo. La cuestión es que ya en tiempo de los reyes católicos había cambiado eso por un dinero. En lugar de los vestidos, es una renta de tanto que se les paga cada año el Viernes Santo, punto. Bueno. Poco tiempo después, tan solo un año después, apoyándose en esto, añadiendo lo que había encontrado Fernando Suárez del Villar en esos documentos, se publica una segunda biografía de Juan Carreño Miranda. Son dos autores, Pilar López Vizcaíno y Ángel Mario Carreño, quienes hacen otra vez vida y obra, y en este caso incluyen fotografías de esos documentos y a raíz de conocer ese documento y demás, buscan y rescatan también el documento, el certificado de matrimonio, y a través del certificado de matrimonio acaban buscando, viendo la parroquia, viendo dónde vivía y viendo cuándo muere, a qué iglesia lo llevan, etcétera, etcétera, a San Juan, que ahora está desaparecida, buscan también los testamentos fácil en los archivos notariales de Madrid. Con lo cual, el testamento lo había publicado también ya a Alfonso. Pero aquí es mucho más voluminoso. ¿Qué ocurre? Y ahora me van a perdonar, pero es la verdad. Son dos libros soberbios, pero son dos libros, yo diría, cuasi para especialistas. A no ser, para ver las imágenes, los textos son muy duros de comprender. ¿Y qué ocurrió? Que pasa el tiempo, se consigue alguna cosita más. En el año 1995, Justo Ureña, en el libro que hace sobre las calles de Avilés, al hacer la calle, explicar la calle Carreño Miranda, dice que, bueno, que cuasi que es una vergüenza que no haya en Avilés un monumento a tan insigne pintor. Bueno, lo que es gracioso es que esto es 1995 y enseguida aparece en el 97 una estatua, y vamos a pasar lo volveré a él, pero no es la de Carreño Miranda, es de una obra de Carreño Miranda. Es una empresa particular quien habla con el ayuntamiento, ofrece pagar ella una estatua y el ayuntamiento lo único que ha de darle es una localización para hacerla. Se la encargan a Favila y ahí aparece nuestra estatua de Doña Eugenia. ¿En dónde? En la calle Carreño Miranda. Además, haciéndonos un favor enorme. Los que tenemos aquí cierta edad, recordaremos lo que había ahí, en esa esquina. Una calle larga y estrecha, que tapaba completamente la fachada del chalet que está detrás, que estamos viendo ahí, con los herrajes, y que había quedado una especie de terraplén inútil, porque tampoco valía para aumentar una acera que luego no se podía aumentar. Bueno, entonces se decide que se ponga ahí. Y es esta estatua, hecha por Favila, que decide escoger a esta niña vestida de corte como un recuerdo de qué era también lo que pintaba. Ya era muy claro, el éxito de las dos pinturas de Carreño Miranda, de Eugenia, eran todo un éxito. Se hace, se coloca ahí, pero también hay una segunda parte. Eso ocupa la esquina entre Carreño Miranda y la calle de la Estación. ¿Qué se hacía con el resto? Y ahí entra, como digo yo, Carreño Miranda en Carreño Miranda. Ramón Rodríguez, alumno del Carreño Miranda, profesor del Carreño Miranda, gran ceramista, hace este mural
en donde utiliza figuras estilizadas en distinto color, tanto de la Eugenia vestida como la Eugenia desnuda, donde le sobra al Miranda, pero bueno, Juan Carreño Miranda firma uno de sus frases maravillosas. Para él hay una cosa clarísima. El honor, y además no viene de la sangre, el honor viene del trabajo bien hecho, el honor viene del arte, el honor viene de ahí. Aparte de estas, que podríamos decir, todavía aprovecha, esto no es un defecto de la foto, miren el resto, estiliza la figura de Eugenia, quiere decir que tenemos en este momento a Carreño Miranda, en la calle Carreño Miranda, a través de una estatua, de una escultura, en este caso un bronce, y en unas cerámicas. Bueno, yo creo que en esta vez ya se sintió un poco señalado el ayuntamiento y por fin decide hacer un monumento propio a la figura de Carreño Miranda. Nos vamos al año 2000 y ahí tenemos a nuestro pintor, hecho también por un profesor del Instituto Carreño Miranda, por Vicente Menéndez Santarúa, que equipara totalmente a Carreño con Velázquez. Busqué una buena fotografía del monumento a Velázquez delante del Museo del Prado. Muy parecida. Es lo mismo, sentado, ¿tal?, con su papel, dibujando, porque lo grande de este es que fue un gran... Yo lo siento, pero me encantan los dibujos de Carreño Miranda, a veces mucho más que los óleos. Las sanguinas de Carreño Miranda me van muy bien, ¿no? Pues sí, y ya aparece en el año 2000 el Ayuntamiento de Avilés poniéndolo enfrente del Palacio Campo Sagrado, donde, por cierto, en el macroescudo que hay allí, hay una parte de Carreño. Hay una parte de Carreño porque también los Carreño alas son los que emparentan con los Campos Sagrados. Bueno, aquello es un puzzle completo. Ahí lo tenemos. Pero nos faltaba algo, ¿eh? Llega el centenario del nacimiento. Las dos grandes biografías están hechas. Pero nos faltaba algo esencial. No había un libro de Carreño para los principiantes, para personas que quisieran saber algo del pintor y no tuvieran, a lo mejor, ni ocasión, no de poder comprar, sino de poder consultar los otros dos libros. Porque el de Pérez Sánchez es así, pero es que el otro es tremendo. Y burlando, queriendo hacer un libro para los alumnos del Carreño Miranda, pero que es la guía más bonita y más útil que he visto yo para entender normalmente lo que es la obra de Carreño Miranda, dos profesores del Carreño, en este caso Amador Álvarez y Miguel Solís, patrocinados por la Asociación de Antiguos Alumnos del Carreño Miranda, hacen este pequeño, un cuaderno. Pero es un cuaderno en donde está resumida la vida, fecha por fecha, donde nos dan imágenes de cuadros de Carreño Miranda y donde hay una nueva aportación artística desde el Carreño Miranda y desde Avilés a sus obras. Lo importante no es solamente lo que él hizo, sino las interpretaciones. Un profesor de biología del Instituto Carreño Miranda, que es, todos conocéis obras de él, el plano de Miguel Solís Santos de Avilés, eso es algo que se difunde continuamente, ¿no? Lo conocéis otros porque en el Bollo todos los años nos regala algo maravilloso. Hace dos interpretaciones de dos cuadros de Carreño Miranda. Uno, aquí va a ser Carlos II, niño, el cuadro que está en el Museo de Oviedo. No busca otro, busca el que está más cerca de nosotros, el que podemos ver, ¿eh? Y ahí tenemos versión cubista, moderna, pero perfectamente reconocible, al bueno de Carlos II. Y luego otro que yo creo que para él
ha sido muy especial, porque también en ese libro hay una foto de los alumnos de Carreño Miranda en París delante de este cuadro, que es la fundación de la Orden Trinitaria. Entonces hace también la interpretación de ese cuadro. En ese año importantísimo, 2014, cuarto centenario del nacimiento, donde ya no vamos a poder hacer libros, biografías, pero sí se puede hacer más. Tenemos este libro del Carreño Miranda, pero tenemos dos grandes exposiciones que nos acercan, la una al CEMAE, obras de Carreño Miranda difíciles de ver porque están en colecciones privadas. Que se consigue el permiso y hay esa exposición. Y al mismo tiempo que ahí está en el CEMAE, tenemos otra, y diréis, va a su predilecta, que es la que se hace con los dibujos. Exploraciones de Juan Carreño de Miranda. Se piensa que muchos de ellos fueron, algunos se ve, se reconoce si esto es el primer dibujo para este cuadro, o este es el primer dibujo para el ángel que está en este cuadro. Son dibujos a carbón o a sanguina que estuvo en la Casa de la Cultura de Avilés. Aparte de esto, y al final no la pude meter porque no encontré una que me gustara, también salió a la calle, pero en otra versión muy distinto a esto. Unos años antes se había llenado Madrid de meninas. En gran cantidad de calles y plazas de Madrid aparecieron figuras de las meninas, tanto es así que ahora uno va a las tiendas de souvenirs de Madrid y entre otras cosas encuentran meninas de cerámica con aquel dibujo. Bueno, pues nosotros tuvimos a doña Eugenia en 22 lugares de Avilés. No encontré una foto que me gustara, ninguna. Es una doña Eugenia exagerada, podríamos decir. Los lazos no son lazos, parecen casi cuernos, pero te da una impresión de que esa figura que puedes ver cómo era, cómo se interpreta dentro de Avilés, dentro de lo que es la factoría cultural de Avilés, en cruces de calles, en parques, incluso fueron noticia, donde encontré imágenes, fue porque entrando en internet busco noticias y claro, sale la noticia de que habían robado la que estaba en la calle de Rivero entrando en el parque de Ferrera y que luego apareció, la secuestraron y apareció la pobre en un contenedor, en Carreño, apareció en Prendes. Y la otra, la del Carballedo, que alguien se dedicó a jugar al fútbol con ella, y que bueno, las dos fueron cogidas, restauradas de nuevo en la factoría cultural y devueltas. Tenemos con esto que Carreño es yo diría casi una figura totémica para Avilés. Iba a decir una atrocidad, si está aquí, madre mía, si estuviera aquí Feito, me excomulgaba automáticamente. Me da igual que sea de Avilés y de Miranda. Me da lo mismo. Es de una familia que estuvo vinculada a Avilés. Es un hombre que tuvo que cargar, yo creo que el cariño con el que este hombre miró la figura de aquel pobre niño tarao que era nuestro rey. Mismo el cariño con el que trató las dos figuras de Eugenia, que las muestra enfurruñada. La chiquilla está enfadada, no le gusta, pero la trata con todo cariño. Un desnudo con todo el respeto, con una piel pura. O sea, le comentaba yo antes a Carlos, digo yo, a esta figura le pegaba ser un ángel, pero Dios mío, entonces el que va para la Inquisición es él. Si pinta un desnudo del natural y lo hace un ángel. Ese hombre cargó con su propia, yo creo que cargó con su propia tacha de nacimiento y no consentía que nadie sufriera, y mucho menos un niño. Un niño que, por política, por cruza que te cruza, sangre con sangre, acabó estando como estaba. Que le hicieron vivir una vida que no era la suya. Que por mucho que lo vistiesen con el toisón de oro, en un cuadro maravilloso, con un colorido espléndido, porque hay que reconocer que Carreño manejaba el color extraordinariamente, no dejaba de ser un pobre tarado. Y él decía, yo, la tara que tengo, no es una tara física. Yo tengo una nobleza que me han dado porque mis manos son capaces de representar
maravillas. Pero a estas criaturas, si puedo, yo las ayudo. Y yo las ayudo y acaba recogiendo en su casa una niña que le dejaron en el portal. La María Josefa, la Josefa, para la cual él pide a la mujer en su testamento que por favor que hable con el rey y el día que falte ella la acojan en alguno de los colegios. No sabemos si fue verdad. Ya os digo, hay para mucho en los archivos de la Casa Real, en los archivos de Palacio, en el que están todavía en Palacio, y en los archivos notariales. Y ya no os molesto más. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Pepa. Y bueno, seguro que hay un montón de preguntas. A mí se me ocurren una docena como mínimo, pero obviamente ustedes son los que tienen la palabra. Si tengo solución, la daré. Si no, diré, no sé. ¿Hay alguna pregunta para Pepa? Aquí. Buenas, Pepa. Agradecerte la conferencia porque la he encontrado muy rigurosa, muy ilustrativa de lo que era esa época. Me ha aliviado porque el otro día me quedé un poco preocupado con una conferencia que hubo y yo no estaba avisado y iba a ser de Carrillo Miranda, pero hubo como 19 slides que hablaban de Harry Potter, de una perspectiva de género, un poco de un feminismo quizá un poco excluyente, ¿no? Y bueno, el fresco que ha hecho usted hoy lo he encontrado como de una persona doctora, que es autoridad en la materia de la que habla, y entonces lo he encontrado muy adecuado. He visto también las otras conferencias que hay en Internet y también las he encontrado muy adecuadas. Estoy completamente de acuerdo con el cambio que se ha propuesto de que se quite el apelativo de la monstrua en Eugenia Martínez Vallejo, ¿no? Independientemente de que la acepción 6 de la Academia sea alguien que hace bien algo, si eres un monstruo o un fenómeno, ¿no? E independientemente de que los padres llevasen desde Burgos a doña Eugenia, ¿no?, a la corte de Carlos II y que Carlos II mismo tuviese él una enfermedad congénita e independientemente de que Carreño pintase no solo a una chica o una menina, ¿no?, sino también a Juan Bazán, y no me acordaba yo que en el Meadows de Dallas, que yo había estado, que tiene una colección de arte español enorme y se anuncian como que es muy grande, también había pintado a una persona con acondroplasia o persona con enanismo. Me ha faltado en este ciclo de conferencias quizá la perspectiva de una persona con el síndrome de Prader-Willi. Es decir, que viniese, ¿no?, en estas 4 conferencias que ha habido a dar su perspectiva. Porque incluso existen asociaciones de personas con enanismo, y yo hablando el otro día, una pregunta que hice del cuadro de Velázquez, ¿no?, que también pintaba a 2 personas, no sabía muy bien cómo referirme, y ellos me explicaron que prefieren poner delante persona con enanismo, incluso, o persona con acondroplasia, a simplemente acondroplásico, ¿no? Y bueno, he aprendido que Velázquez en su cuadro de las meninas es muy completo porque pinta a un displásico, que no todas las displasias llevan al enanismo, y que existe una asociación que son asociación de personas con displasias que provocan enanismo. Y yo he hablado con la presidenta, se llama Carolina Puente, y dice que basta con que pongan personas delante, ¿no?, o que se les llame por el nombre, ¿no?
Dicho todo esto... Podemos aprovechar claro, una pregunta. Sí, dicho todo esto, de todo este fresco que ha hecho, me ha llamado la atención. Carreño, que hubiera nacido en Carreño, si esto es por casualidad, si existe algún lazo familiar entre él y los Carreño que fueron distinguidos como militares, y si la casa de los Alas, del Palacio de Valdecarcarza, tiene que ver con Alas Clarín, porque yo a Leopoldo Alas Clarín lo tenía fichado de la regenta como que había venido de fuera de Asturias y murió en Avilés, donde fue catedrático de la Universidad de Oviedo, como usted. Yo ya decía antes el problema grave que hay con todo el tema de las genealogías. Las genealogías son escopetas que carga el diablo. Entonces, hay tal mezcla de sangres que ya llega un momento en que, por lo menos los nobles pueden abrir un poco más, porque suelen ser familias con muchos hijos, no tienen grandes problemas y también se concentran en ciertos lugares y no hay problema. Es gravísimo lo que sucedió con el pobre Carlos II, porque, bueno, ellos tenían que saberlo ya. Habían muerto muchos niños, muchos infantes. Algunos al nacer, otros con pocos días de vida. Es que no podía ser. Y entonces en aquel momento, lo que sí es cierto es que no había una percepción clara. Voy a poner un ejemplo, vamos a ver. Cuando esta niña nació, versión popular, ¿recordáis cuando se decía, ay, este niño un rollo de manteca? El niño cuanto más gordito, mejor. Bueno, la niña era preciosa. Es más, yo viendo algunos de los ángeles, y lo veíamos antes, algunos de los ángeles que pinta Carreño Miranda, pinta siempre de espaldas, los muslos de los ángeles son como serían los de esta niña recién nacida. O esta niña con 1 año. Ahora esta niña con 2 años empieza ya a ser demasiado grande, a pesar más. No la llevaron los padres a Madrid. ¿Quién fue? ¿Qué hidalgo que sabía, o qué cura, que sabía que en la corte estos chicos tenían cierta salida, avisó a los padres y les dijo, ir a Madrid y llevar a la niña a Madrid, porque allí probablemente podrá tener mejor vida que aquí? Porque es cierto, en ese momento eran, no voy a decir, no eran un comercio pero sí en los palacios de los reyes y en los de los nobles, que no hacía más que imitar a los reyes, pues acaban teniendo al enanito, o al morito, o al negrito, o al indiecito que había venido de América. Estos crecían y luego se iban a criados, pero primero los tenían. ¿Cuántas fotos hay de nobles, ellos y ellas, al lado, con el pajecillo? Y el pajecillo, muchos de ellos son... Lo que ocurre que, claro, una condroplasia se refleja más en la cara. Pero sí que lo hemos tenido desde hace poco. El bombero torero, ¿qué era? Pues había quien te decía, es que era el modo de que se ganase en la vida. De otra manera no se la podían ganar. Eso se oía. Entonces, relación con los Alas. Fijaros, los Alas aquí en Avilés son dioses. Los Alas fueron a América, pero no busques en la corte de Madrid un Alas. Van las familias altas que emparentaron con ellos. O sea, los Alas están en Madrid a través de los Valdecarzana, a través de los Campos Sagrado. Pero no. Sí están en Avilés como regidores, las regidorías perpetuas que se cobraban. Los Carreño, por ejemplo, los Carreño están viviendo en Avilés, pero tienen la casa en Logrezana, la casa que proyecté antes, y acaban siendo alféreces mayores del concejo de Carreño. Ahora, que ahí haya
No te lo sé decir con seguridad. Yo creo que esta chica sí fue a Madrid en ese sentido. En el sentido de que alguien avisó a los padres de que esta chica podía tener, podríamos, éxito, de tal manera, no que le fueran a pagar a ellos, que a lo mejor también, sino éxito de que no fuera una carga para ellos. Porque esta criatura en una casa de aldea no hacía nada. Dificultades de movimiento, todo lo que quieras. Entonces, a veces valorar estas cosas, algo que nos parece a nosotros ahora con nuestra sensibilidad, y voy a utilizar la palabra, nos parece a nosotros monstruoso, ¿no? Ah, es que se aprovechaban de ellos. ¿No? Nos puede parecer monstruoso, pero para muchas familias era una salida y un estar cuidados. Iban a estar vestidos, iban a estar alimentados, iban a dormir bajo techo. Y ahí se fue nuestra Eugenia. Como las asociaciones que ahora acogen a 11 personas sin libertad. Lo que pasa es que entonces no había nombre. Están cuidadas. Ahora, por ejemplo, hay un estudio médico sobre la enfermedad que tenía Eugenia. Yo recuerdo la primera vez que leí algo de esto fue en Preu. En Preu me leí el estudio que hizo Marañón sobre Enrique IV. Y es gracioso porque todo lo que le estudia en aquel hombre estaba enfermo. También por ahí hubo bastante cuestión por consanguinidad. Empiezas a ver trastámaras casados con otros trastámaras que son primos de otro trastámara. Y listo. Incluso la demencia de Juana la Loca podía venir por ahí. De la pobre Juana, reina. Una demencia que si no se cuida va a más. Pero es que era Enríquez por su abuela paterna y por sus abuelos maternos. Entonces es muy complicada. Tengo una pregunta también de relación con Carreño. Hay otras obras, en concreto las que están en el ayuntamiento, las copias de algunos de los cuadros imponentes e importantes del Museo del Prado. ¿Conoces en qué momento se encargan o se realizan esas obras? Si no lo tienen ellos, ¿no? Si no lo tienen ellos, no me preguntes a mí. Lo que sí sabemos, o sea, porque ellos se han dedicado a mirar cuadro por cuadro, y eso sabes, Carlos, que no es lo mío, que lo mío es la historia. Sí se dice que el de Potenquín está en Madrid porque el señor no lo pagó, con lo cual no se lo llevó. O sea, el señor embajador de Rusia en la corte del católico Carlos II le gustó los retratos que estaba haciendo Carreño y se hace hacer uno. Pero no pago, no cuadro. Y se quedó en Madrid. Cosa que está muy bien, dicho sea de paso, porque es impresionante. Sí, sí. Yo creo que cuadra con el nombre, que es potente, el cuadro de Potenquín. Entonces, ese parece ser que va por ahí, por lo que quedó aquí, por lo que no está. Entonces, contratos con... No, quiero decir las copias que hay aquí en Sí, las copias que hay aquí. Si sabes en qué momento se encargan o... Sí, ahí, lo que pasa es que no lo recogí. Ahí hizo un libro pequeñín, un libro no, fíjate, no llegó a publicarse, Justo Ureña, en donde estaban las obras identificadas, los pintores a las que se habían encargado. O sea, eso es fácil de localizar. Lo que pasa que no... O sea, lo único que sabemos sí que el retrato tal es de Espolita, pero las otras tienen nombre y apellidos porque, claro, están en los libros de cuentas del ayuntamiento. Ahí eso es fácil de localizar. Pero más o menos de qué década o de qué época... Yo calculo que fueron en el 19. son de finales del 19. Calculo. No me parece a mí que hubiera antes... no lo sé, a lo mejor estoy patinando, puede que esté patinando. Pero antes eran más de reposteros que de cuadros. E incluso, no sé si posteriores. Es que, por ejemplo, a mí me problematiza mucho el bombazo que cayó en el Ayuntamiento de Avilés. Y cayó precisamente la parte noble del Ayuntamiento. Que el archivo se salvó porque estaba un garituco ahí en la parte de atrás montado sobre la muralla. Que eso también fue otro milagro. Entonces, ¿dónde estaban esos cuadros? Pues habrá que seguir mirando. Y luego a mí me gustaría que compartieras con todos nosotros una teoría que a mí me ha parecido muy interesante, que nos contabas antes con respecto a los retratos de
personajes vestidos y desnudos. Y desnudos. O más bien vestidas y desnudas. Bueno, es que a mí siempre me fue... A mí me ha dado la vida la vista. Yo siempre tuve muchísima memoria visual. Yo estudiaba y entendía y tal, pero cuando me hacían estudiar por narices párrafos enteros y cosas enteras, que eso en la propia universidad y algunas veces en el instituto, me salvaba la vida, como viera un santito al lado, me salvaba la vida. ¡Ish! Esto es lo que estaba al lado de... Es lo que estaba al lado de... Bueno, pues le comentaba antes a Carlos que, claro, Carreño Miranda, él pudo ver como pintor de la corte los cuadros de la corte. Él pudo ver muchos cuadros que desaparecieron porque cuando ardió el Palacio Real, precisamente él entra con Velázquez, como ayudante de Velázquez, para pintar, por ejemplo, el Salón de los Espejos, que es donde luego se pintan las meninas. O sea, en la decoración del Salón de los Espejos estuvo trabajando Carreño Miranda. Bueno, pues igual que Carreño Miranda fue pintor de la corte, también fue pintor de la corte Goya. Y hay dos cosas que me llaman la atención. Solo conozco una misma persona pintada, vestida y desnuda en Carreño Miranda y en Goya. Y con unos cuerpos tratados con un mimo. O sea, no es un desnudo, por ejemplo, a mí me resulta mucho más potente, podríamos decir, el desnudo de la Venus desnuda de Velázquez que el de la otra. El otro es marfil casi, como es marfil el cuerpo de Eugenia. Una piel tratada con un mimo y no provocadora. Y luego la otra es que, bueno, ¿cuántos de los aquí presentes fuisteis a San Antón de los Alemanes en Madrid? A verla. ¿Habéis visto también la cúpula de Goya, no? ¿Os habéis fijado en la proyección? Es igual. La proyección de la figura de San Francisco es la misma y desde el mismo ángulo en San Antón, Carreño Miranda, que en Goya, San Antonio de la Florida. O sea que, podemos decir, Goya admiraba a Carreño Miranda. A mí me parece una teoría bastante, si no nevero. Por lo menos a mí, yo lo vi, no sé, me pareció. Lo encontré. Y primero pensé, es verdad, el primer día que vi la bóveda, porque yo también vi primero la de Goya que la de Carreño Miranda. Ahora, vez que voy a Madrid, ves que si puedo paso por San Antón. Porque aquello es apabullante. Tienes para ver muchas horas. Porque con ver un rinconcito de nada, tienes cantidad de cosas que ver. Y cuando la veo digo yo, ¡ay madre! Esto es igual que... Y luego, con lo de pensando en... Digo yo, toma. Tenemos lo mismo en Eugenia y en Cayetana. ¿Tenemos alguna pregunta más antes de despedir a Pepa? Preguntaba que cuál fue el final de Eugenia. No lo sabemos. Probablemente... Es que hay tantos interrogantes. Y hay una cosa que... Yo tengo por aquí una alumna que se ríe cada vez que lo digo. Cada vez que hablo de documentos dice, ¡uy! Hay una cosa que los historiadores nos quejamos. Cuando estamos en la Edad Media, porque hay poca documentación. Madre la que se ha perdido. ¡Ay, si tuviéramos! Cuando llega la Edad Moderna, nos desborda. Nos desborda completamente. Para eso habría que ver. Palacio. Si siguen pagando por ella, si no siguen pagando. Si muere en Palacio, ¿la atiende algún médico de Palacio? Segundo, ¿cuál es la parroquia de Palacio? Ir a la parroquia de Palacio en aquel momento, porque en aquel momento el que vivía cerca de Palacio, yo no sé si sería la propia San Juan, que ahora no existe. O sea, los archivos de San Juan están en la de Santiago. Luego te ponen enfrente de Palacio, a mano derecha, coges la plaza de la Ópera, y ahí arriba, a mano derecha, coges una callecita y ¡pum! Está la iglesia de Santiago. Bueno, ahí cerca estaba la de San Juan. Ahí cerca estaba el convento franciscano de San Gil. Era donde era vecino Carreño Miranda. Esa iglesia estaba muy cerca de Palacio. Pero ¿era la parroquia de Palacio o Palacio tenía una parroquia propia? Con lo cual, bautismo, matrimonio, defunciones, porque lo de los reyes sí, lo de los reyes va por otra parte.
el bautismo de los reyes, el nacimiento de los reyes, eso va, todavía aparte de hoy, pues tiene que ir el notario mayor del reino, que es el ministro de Justicia, a asentar a la criatura, o a dar fe de la muerte del rey. Pero entonces, vete y buscar una aguja o un pajar. Pero claro, si no, si resulta que la recogió alguien, vivió con otra familia, ¿en dónde vivió? ¿En qué barrio? A la parroquia. Yo todavía digo, de Carreño Miranda hay muchísimo sin hacer, porque a mí, por ejemplo, me gustaría profundizar más en la figura de Andrés Carreño. Del tío. Porque yo creo que el chico empezó pintando no cuadros, sino documentos. En Valladolid está la Chancillería de Valladolid, que era el Tribunal de Justicia, Tribunal Superior de Justicia del Tajo para el norte, del Tajo para el sur, Granada. Bueno, ahí es donde se dirimen las hidalguías, los títulos de nobleza, y entonces cuando se hace el documento, pagas, y pagas porque te lo hagan bonito. Habéis entrado en el Ayuntamiento de Avilés, la vidriera. Eso está copiado de un documento. Cuando conseguimos que Felipe II nos confirme el documento del mercado, que casi lo perdemos por no llevarlo a confirmar a Carlos V, Avilés paga. Él hace un documento a todo color. Una miniatura de página entera. Madre mía. En otras, normalmente me hace mi título de hidalguía, mi retrato. Mi retrato. Mi retrato que a veces es una imagen religiosa y debajo, arrodillados, el matrimonio y los niños. Esto, mira, tenían 2 niños y 3 niñas. Ellas con mamá. Bueno, esos cuadros había que hacerlos en Valladolid. Eran sobre pergamino. No eran sobre lienzo o sobre papel. Porque llega un momento en que ya no se puede pagar todo el pergamino y demás. Son documentos amplísimos y se hacen sobre papel. Y de hecho, el documento que ve y que publica Fernando Suárez del Villar es eso. Es un cuaderno en el que está la confirmación del privilegio de los vestidos y dice que hay unos dibujos. Estamos en una confirmación potente, porque tanto en la Real Chancillería como en donde se expiden los documentos de la monarquía, las concesiones, ahí es pagas y tienes. Si no es una cosita sencilla, vale igual. Pergamino, sello de plomo, perpetuidad. Pero hombre, yo voy a presumir y presumo. Y hay una cosa que creo que está sin hacer sistemáticamente. Claro, estos documentos están en casas de familias nobiliarias, pero en la propia Chancillería se han quedado algunos que o no se recogieron o fueron a parar allí porque había que confirmarlos, hicieron otros. Eso y mirar en las cuentas de la Real Chancillería quiénes estaban, no que cobraran de la Chancillería por pintar eso lo pagaban los de fuera. ¿Qué pintores estaban dados de alta como pintores de la Real Chancillería de Valladolid? Y ahí puede que nos lleváramos alguna sorpresa de señores que fueron luego grandes pintores y que empezaron trabajando allí. Es que tiene todo el sentido que fuesen justo a Valladolid. Tiene todo el sentido. Y que hubiera un gremio tan potente como para tener una cofradía. Claro. Que es gracioso. Estuve mirando los gremios de Valladolid y la cofradía de pintores no aparece. Es gracioso, aparecen más las otros gremios, la de los de la cerámica, la de los del hierro, la de los tejedores. Y estuve buscando y en lo que encontré, no encontré, pero eso voy a preguntarle a un amigo mío que es profesor de historia en Valladolid y dice, oye, ¿tú has oído hablar de la cofradía de San Lucas de los pintores? Pues yo sí, y la tengo en un documento. Y ahí también tendrías los nombres. Porque en esas cofradías es cuando te haces maestro y demás. Es un currículum que hay que seguir. La tienen los tejedores, lo tienen los tintores, lo tienen los médicos. Los médicos para ser maestros tienen que hacer también su examen. Y su examen lo hace el alcalde de los médicos. Ellos mismos, dentro de su cofradía, escogen 1 o 2 alcaldes, piden la confirmación, eso sí, el caso del médico, a la monarquía,
y esos señores son los que luego examinan. Entonces yo te digo, ahí la formación de él empieza en Valladolid y la verdad, se concluye con Velázquez. Él y Ricci trabajan con Velázquez, aprenden de Velázquez. Son muy distintos, porque yo el otro día me puse a buscar y a ver cuadros de Ricci y cuadros de Carreño, en esos ratos libres que tienes. Y son los dos muy buenos, pero son muy distintos. O sea, Carreño es castellano. El otro tiene su rama italiana y Carreño es castellano puro y duro en el sentido de la imagen, del color, ¿Tiene color? ¿Tiene algo italiano? Sí, por cierto. Pero eso lo habréis escuchado mucho mejor en las dos primeras conferencias que en esta mía. En esta mía son flashes. Muy bien, pues muchísimas gracias Pepa, muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros.